A ver, la cara de una persona siempre cuenta una historia. Pero, ¿y si para el autismo esa historia revelara pistas biológicas que han estado ocultas todo este tiempo? Hoy vamos a meternos de lleno en cómo la ciencia está aprendiendo a leer esas pistas en el lugar más obvio de todos, el rostro. Ok, para empezar, hablemos del trastorno del espectro autista, o TEA. Y la palabra clave aquí es espectro. Es increíblemente diverso, o sea, no hay dos casos que sean iguales. Y eso, claro, representa un desafío gigantesco, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si dentro de todo ese espectro existieran patrones ocultos? Esa es justamente la pregunta que está impulsando la investigación más avanzada, la búsqueda de, digamos, subgrupos definidos por la biología que puedan empezar a poner un poco de orden en toda esta complejidad. Y la respuesta, ¿saben dónde podría estar? Literalmente frente a nuestros ojos. Las características faciales se están convirtiendo en una especie de mapa, un mapa inesperado para entender el cerebro. Suena loco, ¿verdad? Pues veamos cómo es posible. Bueno, para entender por qué el rostro tiene estas pistas, tenemos que ir al principio de todo, a cómo se construye un ser humano. Y aquí está lo fascinante. El rostro y el cerebro no son simplemente vecinos, son más bien como gemelos que se desarrollan al mismo tiempo. Miren, durante las primeras semanas, que son súper críticas en el desarrollo de un embrión, el cerebro anterior y las estructuras de la cara se están formando al mismo tiempo. Esto es clave porque significa que cualquier cosa que afecte ese proceso en esa ventana de tiempo tan pequeña, ya sea algo genético o ambiental, puede afectar a los dos. Y los protagonistas de esta historia son unas células llamadas células de la cresta neural craneal, o CNSCs. Piensen en ellas como las arquitectas maestras del cuerpo. Estas células viajan por el embrión para construir dos cosas, el andamio de la cara y al mismo tiempo partes del sistema nervioso. Así que si hay algún problema con estas arquitectas, pues tiene sentido que veamos efectos tanto en la cara como en el cerebro. Ok, entonces, si las pistas están ahí, en la cara, la pregunta es, ¿cómo las leemos? Porque claro, no se trata de mirar y ya está. Estamos hablando de mediciones de altísima precisión. Y para eso se usa una tecnología con un nombre un poco complicado, estereofotogrametría 3D. Pero la idea es simple. Imagínense que es como un GPS para el rostro. Lo que hace es capturar miles y miles de puntos para crear un modelo en 3D súper detallado. Y lo más importante de todo esto es la precisión. O sea, esta tecnología puede detectar variaciones de menos de 1 milímetro. Es una locura. Y esa precisión es fundamental para poder encontrar esas diferencias tan sutiles, pero que al final resultan ser súper significativas. ¿Y qué es lo que miden exactamente? Pues los científicos analizan un montón de distancias que ya están estandarizadas, como por ejemplo el espacio entre los ojos, el ancho de la boca, la altura de la nariz, cosas así. Con todo eso, construyen un perfil objetivo, basado en datos puros y duros. Muy bien, ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando se usa toda esta tecnología de alta precisión con grupos de niños con autismo? Pues lo que los investigadores encontraron fue algo fundamental. Lo que este análisis reveló fue revolucionario. No hay un solo rostro del autismo. En realidad encontraron dos grupos distintos y medibles. Y esto es importantísimo, porque sugiere que el TEA quizá no es una sola cosa, sino que podría tener como mínimo dos caminos biológicos muy diferentes. El primer subgrupo, que se asocia con casos más severos, tiende a tener la parte media de la cara más corta y la boca más ancha. El segundo subgrupo, que se ve en casos más leves, muestra una parte superior de la cara más amplia. Pero ojo, que no son solo diferencias físicas sutiles, es que estas diferencias están directamente relacionadas con resultados clínicos muy distintos. Y esta tabla lo deja clarísimo. Fíjense en la diferencia del coeficiente intelectual no verbal, casi 22 puntos de diferencia en promedio. El riesgo de discapacidad intelectual es más del doble en el primer grupo, y lo que es aún más fuerte, el riesgo de regresión en el lenguaje pasa de un 20% a un 58%. Es una diferencia brutal. Este gráfico lo muestra visualmente de una forma muy potente. El riesgo de discapacidad intelectual, 45% en un grupo contra 20% en el otro. Esto es una prueba de que estos perfiles faciales realmente nos están indicando caminos de desarrollo neurológico que son completamente distintos. Ok, a ver, si tenemos dos perfiles físicos y clínicos tan diferentes, la siguiente pregunta es obvia, ¿no?
¿Será que tienen causas genéticas distintas? Y aquí es donde entra en juego un gen muy específico, el CHD8. Pensemos en este gen como si fuera el director de una orquesta genética. Cuando hay una mutación en este único gen que está muy ligado a un subtipo de autismo, se descontrola todo. Es un efecto dominó que afecta a muchísimos otros genes y por lo tanto impacta al mismo tiempo el desarrollo del cerebro y el de la cara. Y esa alteración genética específica crea un perfil facial muy reconocible. Rasgos como una frente ancha, ojos más separados de lo normal, todo eso. Esto es súper potente, porque estamos viendo una conexión directa y visible que va desde un solo gen a una cara con características particulares y a un subtipo muy concreto de autismo. Es una línea recta. Y finalmente, vamos a lo más importante. ¿Qué significa todo esto en el mundo real? ¿Cómo puede esta investigación, de verdad, cambiar la vida de las personas con autismo y de sus familias? Esta frase lo resume todo. La idea es pasar de un sistema de clasificación que se basa solo en el comportamiento a uno que ponga la biología primero, un sistema objetivo. Y un enfoque así que parte de la biología podría llevarnos a una atención muchísimo más precisa. Entonces, el camino para llevar esto de la investigación a la realidad parece bastante claro. Primero, usar el análisis facial para detectar riesgos mucho antes y sin necesidad de procedimientos invasivos. Segundo, crear grupos de estudio más coherentes biológicamente para que la investigación sea más efectiva. Y tercero, que es lo más importante, llegar a intervenciones personalizadas. Porque una persona del subgrupo 1 que tiene un riesgo altísimo de regresión en el lenguaje va a necesitar un apoyo completamente diferente al de alguien del subgrupo 2. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Será que aprender a leer estas historias, las que están escritas en el rostro, es la verdadera clave para abrir la puerta a un futuro donde la atención del autismo sea, por fin, tan personal y única como cada persona dentro del espectro? Piénsenlo.